Saludos, Grupo Vago. Eso hoy. No, sin relajo. Hoy vamos a hablar de la batería ácidas. La manera en que están compuestas las baterías, por ejemplo, AGM, las de gel, las baterías de lithium y lithium ion, la diferencia entre una y otra. Pero primero vamos a explicar lo siguiente, ven acá. ¿Quién es Alessandro Volta? Él era un físico químico italiano, el que fue el creador de la primera pila. O sea, que tenía la manera de poder almacenar electricidad en un dispositivo, que eso no existía como se ve ahora. Como ustedes pueden ver, tenía forma como de sándwich. En ese entonces, cuando él creó esa pila, no era recargable, él solamente sacaba voltaje sobre ella. Estaba hecha solamente de cobre, zinc y un separador entre las dos placas con una solución salina o vinagre para que los electrolitos bajaran de una placa a otra a la hora de descargar el sistema. Si no, también una serie completa desde abajo hasta arriba. El negativo es la placa de zinc y el positivo es la placa de cobre. Pero no era recargable. Usted tenía electricidad, pero no era recargable. Tenía que desechar los elementos. Así podrán entender que toda la corriente que nosotros utilizamos hasta ahora son composiciones químicas. Luego, un inventor físico francés, Gaston Plante, cambió y modificó la manera en que se alineaban los elementos y ahí pudo tener la primera batería recargable que todavía hasta el día de hoy la estamos utilizando, que es la batería ácida, con más de 160 años de su creación. Para que puedan comprender lo de la serie de la batería, una batería ácida tiene una serie de 6 celdas. Las celdas están compuestas de placas negativas y positivas y están dentro de una solución líquida llamada de electrolito. La de gel por igual, el mismo procedimiento, pero en vez de ser un electrolito líquido es un electrolito de gel. Igual que la AGM, la batería AGM en vez de ser gel o un electrolito líquido, tienen alrededor como un tipo de pamper alrededor de la celda que mantiene la celda húmeda con la solución dentro de ella. Es decir, que la diferencia entre una batería y otra, libre de mantenimiento, no, esa es la manera en que tiene el electrolito alrededor del ánodo y el cátodo. A diferencia de la de litio, ella no cambia en su composición de plomo dentro, solamente la manera que el electrolito se desenvuelve alrededor de las celdas. Vamos al que nos interesa de verdad, el litio. La batería de litio no son de ahora, para que tengan una idea. La primera batería se creó en 1970 y sucedió igual que la batería voltaica. No era recargable. En 1921 Sony creó la primera batería recargable. Y de ahí han surgido diferentes derivados de litio o nuevas composiciones químicas de litio, que son un poquito más estables. Dependiendo de la aplicación que usted necesite, debe de tomar el litio. Pero tiene que tener en cuenta cómo trabaja cada uno. Porque al final el litio no es malo, el mal utilizado que está. Por ejemplo, litio ion, por la característica que tiene, da más voltaje que las otras celdas. Porque va a tener un voltaje con 4 celdas en serie de 14 puntos y algo. El rango de vida de 500 a 1000 ciclos de carga y descarga, pero es muy propensa a encenderse por los químicos que utiliza para reproducir los 3.0, 3.7. Entonces esa batería no es recomendable para nosotros por las vibraciones que nosotros le damos a la música. Luego tenemos el litio polímero. Tiene casi las mismas características que el ion, pero también son propensas a encenderse. Estas son utilizadas en lugares donde el espacio es comprometedor. La que nosotros necesitamos y la única que deberíamos utilizar es el litio ion fosfato. El voltaje sería menor, pero las características se acomodan a todas las necesidades que nosotros tenemos. Le explico el porqué. Luego tenemos el litio manganeso de óxido. Esta también es materia propensa a encenderse, da un voltaje más alto, tiene mucha densidad, pero es utilizado, por ejemplo, en bicicleta y automóviles, dependiendo, por así ustedes ven que se enciende muy rápido. Luego tenemos el manganeso de cobalto, pero es como quiera muy costoso, voltaje alto, pero también propensa a encenderse. Mirando las características de todo y sacando cuenta, porque usted no puede ser loco, digo yo, la única batería que yo recomendaría sería la iPod 4. Porque en la característica se acomoda a todos nosotros, porque para lo que nosotros hacemos esa batería es una chulada. Y paso a explicar. La única diferencia que tendría de ganancia si usted utiliza la lithium-ion al iPod es que va a necesitar más espacio o más cantidad de baterías para generar la misma potencia que genera con un espacio más pequeño en una batería de lithium-ion. Pero es lo único. Pero nosotros, viniendo de una batería ácida que pesa 110 libras, con el litio venimos ganando 100%, porque nos entrega más seguridad, aunque entregue menos densidad de corriente. Que al final esa ventaja que tiene a nosotros no nos sirve de nada, porque no necesitamos tener ese espacio tan reducido. No hay una tabla per se hecha con el riesgo en porcentaje de cómo se encendería una batería de la otra, pero midiendo la capacidad de calor que soporta una batería de la otra, por ejemplo, el iPod soporta una temperatura mucho más alta que la lithium-ion, diríamos que la lithium-ion le lleva un 70, un 50% por encima, más propensa a incendiarse que la iPod. La iPod soporta más caliente o trabaja a temperatura más caliente que la lithium-ion.
Eso es una ventaja. También la LiPo resiste bastante las vibraciones. Y no sé si usted sabe que la mayoría de veces el rack de batería se pone en la misma base donde están los bajos, o cerca. Y como le explicaba, el thermal runaway o la fuga de energía que ya hacen cuando tienen sobrecalentamiento, la Lithium Ion son más propensas a hacerlo que la de LiPo 4. Con Dios.